clases más magníficas para mí. Magnífica porque cuando hablamos de teorías de la educación, tenemos que conocer y tenemos que saber la filosofía, como anteriormente ya les dije en la clase pasada. Entonces nosotros, aprovechando estos primeros encuentros, vamos a tocar profundamente lo que es la filosofía. Los primeros encuentros vamos a desarrollar para tener una idea de hacia dónde vamos avanzando. Ahora, el programa de teoría de la educación se basa exclusivamente en conceptualizar esas palabras que tenemos como fijadas, pero también así que revelan mucha información. Porque nosotros no podemos conceptualizar de una forma teórica y memorística, porque el aprendizaje no es solamente esa parte memorística de conocer algo, sino que profundizar más allá de eso. Por eso tenemos en nuestra historia como humanidad referentes filosóficos, políticos, pedagogos, científicos, religiosos inclusive, que hablaron sobre educación. Entonces, para mí es importante que empecemos a reflexionar sobre eso desde lo que significa teoría de la educación 2. Porque para llegar a entender a estos filósofos que nos presenta el programa, diferentes teóricos que estuvimos viendo en la clase pasada, los nombres de esos teóricos tienen influencia en la práctica profesional de hoy en día y de futura generación. Aquí estamos hablando, por un lado, del pasado, de lo que fue, porque como les dije y les digo siempre, no nacemos solamente al mundo, nacemos también al tiempo. Somos parte del tiempo. Con eso, para poder entender un poco qué tenemos que hacer, tenemos que retrotraernos a los filósofos, y la cuna de nuestra civilización occidental está justamente en los filósofos griegos. Al hablar de Sócrates como primera introducción, yo hice en la clase pasada, no quiero dejar pasar también a los presocráticos, porque también tuvieron influencia en después lo que fue el pensamiento de Sócrates. Solamente que Sócrates, como no dejó nada escrito, dejó solamente y quien más y quien menos que aprendices, porque ellos dicen eran aprendices de Sócrates, que eran Platón y Aristóteles. Entonces, todo maestro quiere que sus aprendices, sus estudiantes sean mejores inclusive que él. Bueno, ellos sí se dedicaron a escribir, tanto Platón como Aristóteles. Entonces, en eso se va a desarrollar en realidad todo lo que tenga que ver con teoría de la educación 2, porque nosotros tenemos que entender esos pensamientos y la influencia del aquí y del ahora para futuras generaciones. No saben lo magnífico que es para mí poder conectarnos al tiempo en ese periodo, en ese contexto y en ese pensamiento que se vuelve teoría, en esa ideología que después se vuelve teoría, para poder desarrollarnos y para hoy estar hablando aquí en el 2021 de eso, porque todo eso tiene su influencia en nuestra generación y en la futura generación. Acá les había mostrado como portada
en la unidad 1 de qué se trata, pedagogía, evolución del concepto de pedagogía, las ciencias, artes, técnicas. Esto vamos a ir desarrollando así, punto por punto, pero por supuesto sin olvidar esas preguntas filosóficas que se hicieron los antiguos griegos, ¿verdad? Porque habíamos dicho que había un mandato, y eso voy a retomar para hacer como una retroalimentación en estos primeros minutos. La filosofía es el amor por el saber, esa es la filosofía. Y entonces, ¿educación qué es? Podríamos decir que también es el amor por el saber, en un concepto romántico, ese concepto ideal, el amor por el saber, educación. La educación se diferencia de la instrucción en el proceso de aprendizaje para tener una vida buena. Lo que le había comentado, los antiguos griegos habían reflexionado sobre ese concepto de qué somos y para dónde vamos. Entonces, ese concepto, esas preguntas filosóficas tienen mucho de significado, y a lo largo de la historia, algunos teóricos fueron llevando hacia su postura y hacia su conocimiento, hacia su saber. Entonces, les había comentado que había como un mandato de los dioses según Sócrates y según Platón, de conócete a ti mismo. Si yo realmente me conozco y realmente sé lo que quiero, como una cuestión filosófica reflexiva, yo sé a dónde voy a ir, y de acuerdo a eso sé cuál va a ser el mejor camino a tomar para llevar una vida buena. El ser humano está en una constante reflexión hacia esas preguntas filosóficas, y teóricos de todo el mundo han escrito sobre eso. También les comenté un poco de la vida de Platón, y después de lo que escribe en el mito de la caverna, que estuvimos viendo, que representa tan claramente Platón en su obra La República, cuando menciona que el hombre vive en una caverna donde hay oscuridad y donde no se ve absolutamente nada, lo que implica la oscuridad, ¿verdad? Cuando hablamos de eso y de una caverna, los habitantes de ella están presos, atados a esa caverna sin poder ver la luz, hasta que una persona se decida a salir para ver la luz. Y en esa metáfora fascinante que está a lo largo de la historia, la seguimos estudiando y la seguimos representando como tan importante, que es el conocimiento. El conocimiento, que es la luz de la razón, el salir de la caverna y buscar la luz. Esa luz implica ese razonamiento que nos hace diferente a los otros animales de la naturaleza. Yo siempre me voy a referir al hombre como al ser humano, y en eso está incluido la mujer, por supuesto. Me voy a referir al animal no como una forma despectiva del animal, simplemente como un ser vivo propio de la naturaleza de la humanidad. Los seres vivos en la naturaleza vemos bien. Lo que nos diferencia de los otros seres de la naturaleza es el razonamiento y la posibilidad de reflexionar constantemente y de buscar la verdad y de buscar el conocimiento, el razonamiento, buscar ese razonamiento. Yo quiero que ustedes apliquen en su vida, en el sentido de que ese razonamiento también implica el proyectarse, el planificar, el mirar más allá, porque los otros seres de la naturaleza, y cuando me refiero a los otros seres, estoy hablando de las plantas,
o de los animales no tienen esa proyección. Podemos decir que ellos están para cumplir un rol en la naturaleza. Sin embargo, nosotros los seres humanos tenemos ese conocimiento que nos busca constantemente a esa reflexión y eso nos hace proyectarnos en nuestra vida. Ustedes se tienen que identificar como estudiantes que de aquí a 4 años van a ser profesionales de educación, que aquí a 4 años van a ir a Corea a seguir estudiando, o van a tener una familia, o van a proyectarse en esa vida. A eso me refiero. ¿Verdad? Cada uno sabe su proyecto personal. Bueno, esto es lo que los antiguos griegos, y ahí ya le incluyo a todos los filósofos, incluyendo los sofistas, como le dije en la clase pasada, porque también son parte de la historia, porque ellos particularmente, los sofistas, pasaron particularmente a la historia como esos filósofos primeros agnósticos, dudaban de la existencia de Dios, pasaron a la historia como ser los primeros maestros remunerados. Ellos recibían sí remuneración por lo que enseñaban. Sin embargo, los otros eran más filósofos, más románticos, si se quiere, ¿verdad? Entonces era mal visto recibir una compensación económica para hablar de estos temas. Bueno, y eso también tiene su influencia y por eso también es importante saber. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es la educación? Porque ellos intentaron explicar de alguna forma y lo explicaron bastante bien. Cuando hablamos de educación, hablamos de un proceso. Escuchen bien porque es muy importante. Cuando hablamos de educación, no hablamos solamente de ese adoctrinamiento, esa forma de instrucción, el decir, abran los brazos, saluden, no. Estamos hablando de la educación en un contexto general, en una forma holística, como llamaban los griegos mismos, ¿verdad? Entonces, ese ver todo, esa forma holística. Entonces, la pedagogía busca y tiene como principal corazón, devuelve todo eso a la educación, la creatividad, la libertad, los juegos, eso que vuelve atractivo al interés. Eso es educación, si queremos definir de alguna manera. Vamos a ver las escuelas, las diferentes escuelas que se fueron desarrollando a lo largo de la historia. Por eso es importante que ustedes, ¿qué es lo que es educación? Y creo que llegamos a hacer en el semestre anterior, y si no, lo hice ya con varios grupos, que pregunten en su entorno, que pregunten a la gente qué es educación. Educación, desde varias perspectivas, tiene en su corazón, vuelvo a repetir, la esencia propia de lo que es el ser humano. ¿Qué es lo que quiero entender con el ser humano? Hay que entenderle al ser humano en todas sus dimensiones, en todas sus dimensiones, en todas esas partes. Y eso lo explicaron también los filósofos griegos, por eso es importante. Filósofos griegos, después los contemporáneos, los modernos y los posmodernos. Actualmente estamos viviendo la época posmoderna. Entonces, la pedagogía, la educación son sinónimos. Cuando hablamos de pedagogía, cuando hablamos de educación son sinónimos y son hechos de la libertad, la creatividad, los juegos,
La memoria ocupa un lugar importante también dentro de la educación. No podemos dejar de lado que hay ciertas cuestiones en la memoria que tenemos que recordar. Para hacer un paréntesis, porque hablamos de la educación no memorística, que la educación no es memorística repetitiva, eso no es educación, pero sí hablo de que sí es importante la memoria, por supuesto, para recordar algunas características del ser humano en sí, ¿verdad? Yo quiero continuar con la magnífica, brillante exposición de cómo se fue desarrollando esa parte de qué somos y para qué estamos en el mundo. Eso es lo que intenta la pedagogía encerrar, y esa teoría del hombre propiamente. ¿Qué somos y para qué estamos en este mundo? Entonces, Platón expone 3 dimensiones del hombre, fundamental para saber, 3 dimensiones del hombre. Platón expone 3 dimensiones del hombre. El intelecto, cabeza, le corresponde la sabiduría, la fuerza de voluntad, tórax, la valentía, los deseos, abdomen, la moderación. Muy bien. Cuando estos filósofos se plantean qué es el hombre, porque el hombre, como dicen, en su esencia, la pedagogía tiene esa teoría del hombre, esa teoría de identificar las dimensiones del hombre propiamente. Entonces, tenemos el intelecto, que es la cabeza, el cerebro. Ellos hacían una representación, inclusive hay dibujos. Ustedes buscan, van a encontrar los dibujos de cómo eran en esa época. El intelecto, la cabeza, después tenía el tórax, era la fuerza de voluntad, la valentía y los deseos. ¿Por qué esto tiene relación a lo que yo voy a explicarles? Porque como seres humanos que somos, no podemos desconocer que tenemos estas 3 dimensiones que gobiernan nuestra esencia, gobiernan y nos llevan para ese proyecto de vida o para no hacer nada por el proyecto de vida, o para quedarnos ahí estancados y no crecer, por decir de alguna manera. De esto se toman los otros filósofos a lo largo de la historia, y ahí después vamos a ir viendo cuáles fueron los filósofos que aportaron en esta parte de decir, no, el ser humano es más digamos, es más, voy a explicar un poco, más emocional. No, el ser humano tiene más emociones y menos intelecto. Tenemos más desarrollado la fuerza de la voluntad, que con nuestra voluntad nos movemos y todo eso. Bueno, de eso habla también la educación. Y la esencia fundamental de la educación es entender estos puntos. Esto que los filósofos dieron el puntapié inicial para poder explicar. Entonces, la razón es la sabiduría, la fuerza de voluntad es la valentía, y los deseos, la moderación. Eso es lo que intenta también Platón explicar con el mito del carro alado. El mito del carro alado, que después tengo también el link que les voy a mostrar. Sigamos con esto. Parece fácil, ¿verdad? Tenemos intelecto, tenemos voluntad y tenemos deseos. Ya está. Tenemos deseos carnales,
tenemos deseos, ¿verdad? Como explicaba Platón. Pero esto, otra vez, se puede decir, y ellos lo decían con relación a que todas estas dimensiones están relacionadas. Ellos decían ya que todas estas dimensiones todas estas partes están sí o sí relacionadas. Y ahí va. El ethos, que son los instintos y las conductas atávicas. Bueno, el ethos, la parte del ethos, es lo que naturalmente, por ser instinto, me sale, como ser humano que soy, es parte de mi naturaleza, o conductas atávicas que son parte de la naturaleza y que a veces no podemos entender cómo ciertas personas o nosotros mismos actuamos de esa forma, ¿verdad? Conductas atávicas, a eso le llamamos. Después el logos, que también le llamaron la parte intelectual, esa parte racional que comprende, que intuye, que razona, que duda, esa parte racional, justamente para pensar en un proyecto, esa es la parte del logos. Dijimos, ethos, la parte de la intuición, de los instintos básicos y de las conductas atávicas. Voy a poner ese ejemplo. Una madre, yo que soy mamá de 3 hijos, les puedo decir que yo reconozco el rostro de mi hijo. Eso no se explica con un razonamiento o con una inteligencia. Eso es un instinto básico que yo tengo como madre. El hecho que tenemos las mamás cuando me pasó a mí, y yo voy a comentar esto como para que ustedes sepan, yo no sé si hay madres acá, pero les comento que cuando mi hijo quería alimentarse, quería amamantarse, yo ya automáticamente estaba preparada para satisfacer esa necesidad de mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo pasaba esto? Que antes de que él llore, yo ya tenía que estar higienizada, tenía que estar concentrada, ella tenía que estar esperando. En el momento que yo ya escuchaba su llanto, yo ya sabía, yo ya tenía que estar todo lista, porque antes yo ya sabía que él iba a llorar. Eso no sé cómo se explica, esa es una conducta atávica. Las madres tenemos ese instinto. Bueno, el logos, la parte racional que comprende, el que piensa, como ya le dije, eso ya creo que está más que sabido. Patos, la parte emotiva, lo emocional, ese placer, ese dolor, ese disfrute, la infelicidad o la felicidad, la tristeza, el miedo, la esperanza, son la parte de la emotividad del patos, que los griegos le llamaron el patos. Dentro de eso tenemos también la fuerza de voluntad, ¿verdad? Esa forma de queremos o no queremos algo. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿los animales tienen sentimientos? ¿Será que estamos tan diferenciados de los animales con ciertas cuestiones? Y en ese sentido yo les puedo decir que quizás ellos pueden tener conductas atávicas, el ethos, o quizás pueden tener esa parte, el pathos, la emotividad, la tristeza, por ahí se le ve al perro generalmente, a la mascota se le ve con ciertas características, parece gozando feliz de la vida y se suele decir luego un perro con 2 colas, porque es tanta la felicidad
que transmite. Bueno, entonces, pero no tienen esa parte que nosotros sí tenemos, que es la inteligencia, el razonamiento o esa forma de proyectarnos, Entonces, para mí, fundamental, y pregunta de examen, siempre, yo creo que para Semana Santa para vuelta de Semana Santa vamos a poder jugar la aplicación esa Kahoot. Si ustedes conocen, va a ser genial, y si no, no importa, vamos a aprender también en la clase que viene. Entonces, ¿qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar qué nos diferencia de los animales, qué nos diferencia a los seres humanos de los animales, y es la capacidad de proyectarse, más allá del intelecto, es la capacidad de proyectarse. De ahí tenemos que tener inteligencia para resolver cuestiones lógicas propias de nuestra vida cotidiana. Entonces, se dieron cuenta que es complejo e interesante. Espero que para ustedes también les sea interesante, porque para mí es muy interesante. Entonces, cuando yo hablo de etos, patos y logos, yo estoy hablando de las partes, las dimensiones del ser humano y de la psiquis del ser humano. Bueno, hay una cuestión que a mí me gustaría dar como paréntesis, no está en la diapositiva, pero es importante que también podamos entender la teoría de la evolución de Charles Darwin. Charles Darwin dice que somos producto, los seres humanos somos un producto de una evolución genética, que fuimos desarrollándonos, y por eso ustedes, cuando yo les hablo de eso, probablemente tengan esa parte de el mono, después un poco más erguido, hasta llegar a ser lo que es el ser humano como sí, ¿verdad? Esa es una de las teorías, la teoría evolucionista, que fue evolucionando, y eso también fue evolucionando genéticamente el ser humano. Entonces, tenemos por un lado esa teoría que explica el proceso de evolución genética, inclusive, que permite desarrollar esa parte inteligente, o ese logos que mencionaban los griegos, esa parte intelectual, como un proceso evolutivo que, si bien todavía tenemos mucho por conocer, porque es infinito, pero esa parte está, según teóricos, esa parte está menos desarrollada, el intelecto está menos desarrollada que la parte emotiva, la parte emocional. Por eso somos muchos consideran que es mucho más, el ser humano es mucho más emotivo, porque sentimos por naturaleza empatía, porque sentimos por naturaleza tristeza. Cuando alguien se ríe a carcajada, nos contagia y nos reímos a carcajada. El bostezo se contagia. Entonces, son conductas que vamos teniendo cierta lógica cuando vamos entendiendo un poco cómo es la evolución del proceso del ser humano, ¿verdad? El intelecto y la parte cognitiva, la parte racional del ser humano está en constante evolución, y probablemente van a pasar mucho más o millones de años para seguir evolucionando en esa parte, ¿verdad? Recuerdo que Harari, en su libro de Animales a Dioses, no tengo acá, pero él hace como que inclusive va a crecer más la cabeza del hombre, porque va a ir desarrollando ese intelecto, va a ir desarrollando esa parte. Si bien ahora es minúscula,
porque está más grande, más desarrollada la parte de la emotividad. Bueno, entonces, de esta fundamentación, pasamos a lo que varias escuelas a lo largo de la historia tuvieron como principal motor de lo que es el ser humano en sí. El ser humano en sí. Bueno, entonces, todas las dimensiones están conectadas, eso dijimos, todas las dimensiones están conectadas. Después, este ejemplo que les traigo me parece súper interesante porque Jonathan Haidt hace una metáfora con relación a eso, con relación a lo que yo le estaba comentando, que tenemos una parte del cerebro mucho más chica que es la parte racional y tenemos más desarrollado las emociones. Bueno, las teorías de la educación. Entonces, dice, el hombre está en constante conflicto en estas dimensiones o parte de la psique. La educación plantea respuestas para eso. ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué hay conflicto en estas dimensiones? Porque justamente el hombre se pregunta desde la evolución y toda la evolución, se va preguntando eso, para qué somos, para dónde vamos y qué camino vamos a tomar. Entonces plantea la educación. A lo largo de la historia tuvimos referentes, ya sea los que hablaban que la naturaleza del hombre es por naturaleza bueno o busca el bien, y por otro lado también tuvimos los que decían que la naturaleza del hombre está destinada al mal y que siempre busca el mal. Desde mi cátedra, Natalia Mabel Rodríguez Cañete va a buscar siempre el lado positivo, el optimismo, creer en la perfectibilidad del hombre. Ustedes como estudiantes tienen que saber que la profe Natalia va a ver la educación como el lado optimista. En ese lado de la historia es el lado optimista el que yo quiero mostrar. Pero no podemos dejar de mencionar a los pesimistas que también tienen su postura dentro de lo que es educación y dentro de lo que es esta ciencia y las teorías. Por eso voy a empezar, en este difícil momento, voy a empezar con los pesimistas. Porque el maestro pesimista es ese maestro que no quiere que su alumno se mueva siquiera de la silla donde está. Está constantemente observándole y es autoritario, es amargado, busca siempre la superioridad, creerse superior ante el estudiante, ante el alumno, no acepta críticas, está constantemente buscando sancionar. Esa era una época bien marcada en nuestra historia de la educación y en la historia en sí. Había filósofos que decían que la letra con sangre entra. ¿Qué quiere decir esto? Que el castigo es necesario para un aprendizaje. La letra con sangre entra. Y siempre me acuerdo cuando un profesor me comentaba que él aprendió, o cuando él estaba en la facultad, le hacían sacar su pantalón para
para pegarle, para dejarle nalga descubierta y ahí le pegaban si es que fallaban, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizaron esto para llegar a eso? Los pesimistas llegaron a través del miedo, a través del castigo. También es importante decirles que y ahí empezamos con lo que es el nihilismo. Yo les dije a ustedes que yo voy a ser optimista siempre, pero yo tengo que mostrarles también a ustedes el pesimismo. El pesimismo, como ya les dije, ese profesor crítico, muerto, dice que utiliza la coerción y utiliza el miedo. Uno de los principales referentes del nihilismo es Sartre, Jean-Paul Sartre. Yo me voy a extender en cuanto a lo que dice Sartre y el nihilismo, porque el pesimismo va buscando, él dice, y el pesimismo en sí dice que el hombre por naturaleza es malo, el hombre por naturaleza es el lobo del hombre. ¿Se habrán escuchado eso? Entonces, estas escuelas tienen como una explicación al mal y dicen que el maestro debe enseñar con autoridad y debe enseñar con castigo y con dolor. Entonces, no es loco lo que estoy diciendo, porque se refiere a que también existen profesores estrictamente rigurosos a rajatabla, que imponen una forma de aprender y una manera de aprender, que eso ellos aceptan, esta escuela acepta, y para que el ser humano se forme, según esta escuela, que es necesario tener un profesor nomás, un buen profesor que le discipline a ese ser humano. Entonces, en ese conjunto de cuestiones, dicen que el ser humano de por sí busca el ser pecaminoso, violento, de por sí, y si no tenemos un maestro que nos guíe, vamos a cometer esas situaciones. Vamos a cometer la violencia, vamos a cometer actos pecaminosos, como decían antes, si vamos a citar términos bíblicos. Entonces, lo necesario para esta escuela era tener un buen profesor, un buen padre que le permita hacer que se desarrolle en ese contexto al niño, que le desarrolle en ese contexto al niño. Bueno, como reflexión ante esto, les digo que nosotros como docentes, ustedes como docentes tienen que tener también esa parte del lado optimista, que el optimismo se fija en la existencia del bien, que existe el bien, es contrario al pesimismo y es, yo lo que quiero decirles a ustedes que si podemos hacer ese análisis como hicieron los griegos, de pensar un poco en la esencia del ser humano, y decía una parte, la diapositiva que le estábamos mostrando, que nosotros podemos tender al bien, los filósofos optimistas, que también después les voy a decir, tienen la posibilidad de tender al bien, porque en la naturaleza de por sí está el bien. Y si analizamos desde la concepción del ser humano, el ser humano busca el bien, busca la naturaleza del ser humano. Desde la concepción buscamos vida. Ustedes quiero que se fijen
en las plantas, todavía si no tienen hijos porque son muy jóvenes, pero fíjense en las plantas, fíjense en la orquídea, por más machucada, por más seca que esté la hoja, siempre le va a salir una raíz, porque tiene tanto deseo de sobrevivir. Y eso es bueno. La vida en sí es algo precioso. La vida en sí es el bien más preciado de la naturaleza misma. Y ahí entramos todos los seres humanos de la naturaleza, de los seres de la naturaleza. Y ahí entran las plantas, los animales, los seres humanos en sí, ¿verdad? Entonces, por naturaleza buscamos el bien. Y en contrario a esto está el pesimismo, ¿verdad? Esa idea de tener como que el mal, nosotros buscamos el mal, que somos pecaminosos, que... Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando en educación entra el pesimismo y entra estos referentes como Sartre, Simone de Beauvoir, tienen un poco de ideología o mucho de ideología sobre sus experiencias personales? Esto es lo preocupante, esto es lo peligroso en educación, porque cuando entran estos filósofos sobre sus experiencias personales, tienden a ser peligrosos para la educación. No solamente Sartre, hay toda una línea de pensadores que hablan de esa educación como manipulación. Y hubo generaciones enteras que fueron manipuladas, fueron conductistas, fueron utilizando la experimentación con otros seres humanos para llegar a esa formación. Entonces, cuidado con esto, cuidado, porque toda educación es manipulación, según esta escuela. Entonces, ¿qué es el hombre y para qué está? Dice esta escuela. Esta teoría dice que el hombre, esta parte es lo que yo quiero que ustedes escuchen, el hombre no es nada y no está para nada. Eso dice esta escuela pesimista. Entonces, si no es nada, no tenemos nada predeterminado, venimos libres, en una total libertad para no llegar a nada. No tenemos esencia ni finalidad escrita, dice esta escuela, sino que somos una existencia completamente abierta. No tenemos esencia, estamos condenados a ser libres. Eso decía Sartre ya. Entonces, el ser humano está en esa postura de que como no somos nada, no tenemos una finalidad, venimos al mundo para ser libres, y eso en realidad influye en educación, ya que cuando hablamos de la esencia humana, hablamos siempre de esa posibilidad de proyectarnos al futuro. Y es peligroso cuando esta educación llega a las mentes de los niños y de los adultos, que después van repitiendo eso, como que no tenemos una finalidad, no podemos proyectarnos siquiera, porque somos libres, entonces no podemos proyectarnos, no podemos ver la vida del lado optimista. Bueno, entonces dicen estos teóricos que nosotros somos el producto de nuestro entorno, de las decisiones espontáneas y las instantáneas que tenemos. Esa es nuestra versión de ser humano.
Entonces, en cualquier caso, como no hay esencia humana, salvo la no esencia, no hay tampoco una finalidad que responda por naturaleza bajo estas teorías. Entonces, Nietzsche basa eso en una concepción muy elitista de la educación. Dice que la educación es muy elitista, que sería para los muy pocos que tienen la valentía de admitir que la existencia no tiene ningún valor. La existencia en sí no tiene un valor y que nada hay bueno ni malo, más que lo que uno decida en cada momento de su vida. Eso es lo que propone Nietzsche. Entonces, que como nosotros somos producto de las circunstancias y eso podemos decidir lo que queremos ser. Y yo me distraigo muchísimo en esto, chicas, porque lo único que está en mi mente y lo que más quiero decir, que cuando hablamos de esta filosofía, estamos hablando de una deconstrucción también del ser humano. Yo no le hago responsable a Nietzsche, pero sí le hago responsable a Sartre y a Simone de Beauvoir de Francia, que propusieron las ideologías de género, las ideologías que como el hombre no tiene, el hombre y la mujer, hablando del ser humano en sí, no tiene una esencia propia, entonces llega al mundo libre y puede ser libre. En esa libertad también está la posibilidad de elegir el sexo, lo que biológicamente se nos incorporó ya desde el primer día de la concepción, desde la concepción. Hasta eso se modifica según los pesimistas, según esta teoría. Y es mucho de ideología, porque es una ideología filosófica que busca la deconstrucción del ser humano. Nietzsche era un filósofo ateo, no creía en Dios, y más allá de eso, creo que influyó también su problema mental. Él tuvo un trastorno mental, pero no podemos sacar ciertos conocimientos muy válidos en Nietzsche cuando habla de la tragedia humana, porque él también menciona que como el ser humano va evolucionando y en esa evolución también va incorporando o inventó la existencia de Dios, y así también va deconstruyendo esa creencia, ¿verdad? Y va a empezar a hacer una tragedia la existencia humana. Y a veces parece hasta profético cuando decimos que estos mismos pensadores crearon toda una escuela para mencionar que podemos desconstruirle al ser humano. ¿Qué es lo peligroso de la ideología de género? Que ustedes mucho escucharon y mucho van a escuchar. Lo peligroso es que cuando se desconstruye al ser humano, decir, vos podés ser hoy, no solamente, puede ser, ya no son, si no querés ser mujer, no sos mujer, y aplicarte las hormonas masculinas. Y entonces eso, ¿qué pasa? Y otro de los autores que a mí me gusta nombrar siempre es Francis Bacon, el padre del sistema metodológico de cómo llegar a la investigación, los pasos metodológicos para una investigación lógica, correcta. Y él decía que a la naturaleza se le vence obedeciéndola. O sea,
Nosotros no podemos salir de la naturaleza del hombre y poder vencerla a ella yendo en contra de él. Yo quiero aclarar que yo no estoy en contra de la homosexualidad, el lesbianismo, eso existe, eso es parte de también la naturaleza, pero cuando se aplican en las legislaciones como una imposición para querer o para decir que lo que yo estoy diciendo va en contra de la naturaleza o en contra, puede ser tratado como discriminación, cosa que no es una discriminación. Yo simplemente estoy diciendo que cuando eso se mete en la legislación, puede terminar mal y puede ser perjudicial para una sociedad. ¿Por qué puede ser perjudicial para una sociedad? Porque en la sociedad existen hombres y mujeres. Lo que sea una relación íntima entre cuatro paredes no le tiene que importar más a nadie. Y si se quiere expresar, también es libre de expresarse. Nosotros tenemos en nuestra sociedad personas que se expresan libremente y a todas luces se ve sin la necesidad de tener una legislación que ampare eso y que diga. Ahora, si ustedes me dicen sí, pero hay discriminación, porque una de las cuestiones que también se dice, hay discriminación, pero como una cuestión foránea, o sea, una cuestión de, no es que se dan todos los casos, no es que se dan todos los casos y cada caso es diferente. Yo misma me acuerdo cuando yo era niña, yo veía ya parejas de homosexuales libres, sin necesidad de tener una legislación. Porque lo que pasa es que también hay que entender que hay una agenda globalista que busca la igualdad de género, pero por todos lados. La igualdad de género que en nuestra Constitución está en el artículo 46, 48 aproximadamente, no recuerdo muy bien. La igualdad entre hombres y mujeres. Esa es la igualdad que nosotros tenemos que pregonar. Y porque cuando hablamos de ideología de género, que es otra clase que con mi gusto voy a desarrollar si quieren, porque la tendencia es que se pueda aceptar a los movimientos LGBTXQ y punto suspensivo. Entonces, se está atacando directamente a las familias, se está atacando la esencia propia del ser humano y entonces eso se va aceptando sin dimensionar lo que puede ser perjudicial para otra generación. Esa escuela pesimista de esa parte de la que pasa, que la sociedad nos moldea, que el ser humano puede ser moldeable, y ahí está el conductismo. El conductismo también habla sobre la experiencia del ser humano como un ser humano que recibe órdenes, acepta mandatos, puede ser un ser simplemente obediente, y así se va construyendo sociedades así. Yo quiero que ustedes mismas estarán súper informadas con relación a lo que es Corea del Norte y lo que se va dando en esa sociedad donde rige un régimen totalitario, y a través de la educación se va generando esas sociedades donde el ser humano perdió totalmente su libertad con relación a la forma. No pueden pensar diferente, tienen que reverenciarle al Kim Jong, tienen que hablar bien del régimen, no pueden protestar. Y hay estudios que demuestran que los coreanos
en el norte, los de Corea del Norte, crecieron menos inclusive que los de Corea del Sur. Entonces, hay un desarrollo en Corea del Sur que es muy diferente a lo que es de Corea del Norte. ¿Y por dónde entró esto? Entró también por el adoctrinamiento en la educación. Y eso es, van metiendo y llega un momento que si es que continuamos así y si es que no nos alertamos de esto, toda la humanidad va a estar en ese rebaño a los que nos quieren llevar por un pensamiento único, un pensamiento diferente, y no tener un pensamiento diferente. El ser humano es un ser completo, íntegro, es un ser que supera inclusive la realidad, supera a ver si tengo en la diapositiva lo que les quiero decir, que supera la metafísica, o sea, piensa, la metafísica es también parte de ese, a ver, no sé dónde está acá voy a compartir. Tendemos por naturaleza al bien o al mal. Los optimistas van hacia la belleza, tendemos al bien por naturaleza, pero podemos equivocarnos por accidente. Ahí está. Claro que podemos equivocarnos, porque la vida es un ensayo, un error. Podemos equivocarnos, pero podemos tener también accidentes en la naturaleza que se van dando, pero eso no es lo general, no es la regla. Hay excepciones a la regla y a eso le llamamos los accidentes en la naturaleza. Yo había marcado también una frase que me encantó cuando yo hablaba de esto. Bueno, de acuerdo a qué tenemos. Tenemos dos escuelas, vamos a profundizar más las dos escuelas, por supuesto que vamos a profundizar más. Por un lado tenemos los optimistas, por otro lado tenemos los pesimistas. Esas escuelas que tomaron esa parte que ustedes vieron aquí, en la parte de la emotividad, el pathos, la emoción, el placer, el dolor, la felicidad, la infidelidad, la melancolía, la angustia. Y quizá en esta escuela, en la escuela de los pesimistas, no tuvieron en cuenta la metafísica. Y la metafísica ya no hablo de Dios, o sea, yo en realidad no le estoy hablando de Dios aquí. Hay esa parte del ser humano que es más allá de lo físico. Ustedes me van a decir, o no sé si tuvieron alguna experiencia alguna vez con los sueños. Los sueños ya es más allá de lo físico, porque ya es lo metafísico. A veces esos sueños se convierten en realidad, o a veces nosotros tenemos esa experiencia única con algún ser que ya no está y que como si fuera que estuviera en ese sueño que no quisiéramos despertar. Eso es la metafísica, es más allá de lo físico. Eso que muy pocas veces podemos explicar como en una situación de crisis, en una situación de momentos difíciles, el ser humano puede superarse, puede salir adelante. Busquen ustedes Víctor Frank. ¿Quién fue Víctor Frank? Fue un psicólogo sobreviviente de los campos de concentración
de los campos de concentración nazi. En la Segunda Guerra Mundial se dieron los guetos, se dieron los experimentos. Mucho tiene relación a toda esa limpieza racial que se quiso hacer, a esa decir, no, tenemos una raza superior, la raza aria, y tenemos que hacer una limpieza. Eso también se da en las guerras. Entonces el ser humano es tan complejo que algunos utilizan ciertos fragmentos de los filósofos para llevar su ingeniería social, su intención, su planificación a través de las ideas de los filósofos. El nihilismo es una tendencia dentro de la educación que dice vivimos, podemos dudar de todos, de todos. No existe la excelencia, la decadencia, no existe la belleza, la fealdad, todo es relativo, subjetivo. Esa es una escuela también dentro de lo que es educación. Y si me preguntan a mí, yo les voy a decir que sí existe la excelencia, sí existe la competencia, sí existe la capacidad del ser humano para brillar, para crecer, para evolucionar en esa cuestión optimista de buscar la perfectibilidad, en esa cuestión de decir por qué tenemos, y eso es metafísica, tenemos en una fila todos van por un mismo camino hasta que uno sale de ese camino. Y ese es Víctor Frank, que dice en su frase, no depende del contexto en que te desenvuelvas, depende de tu actitud, depende de tu forma de ver las cosas. Nada más y nada menos el que sobrevivió a los campos de concentración nazi está diciendo eso. Entonces nosotros siempre tenemos que buscar ese lado positivo de la vida. Tenemos que buscar ese lado optimista con relación a lo que es educación. Víctor Frank. Lo que tenemos como cultura occidental es que pudimos evolucionar demasiado. Hoy en día se conocen los inventos de la que fotografió el ADN o el ADN mismo. Estamos a paso de seguir con las investigaciones y de conocerle al hombre en su naturaleza misma. Eso no tenían los griegos, no tenían esa visión de lo que hoy en día tenemos como tecnología. Las neurociencias ya hablan sobre todo lo que pudimos avanzar y crecer como humanidad, la tecnología, los medios de transporte, todo eso realmente le debemos mucho a la cultura occidental y a esa forma de cómo ellos vieron la vida y a través del optimismo. Como ya les dije, a mí me apasiona esto, a mí me encanta y espero que a ustedes también les guste, chicas, porque yo quiero transmitirle eso a ustedes, quiero transmitirles la forma de ver la vida, Nosotros tenemos una vida y proyectarnos a esa vida. Sus padres se proyectaron en ustedes. Ustedes tienen la maravillosa posibilidad o tuvieron la maravillosa posibilidad de criarse con sus abuelos o con sus padres. Toda esta tendencia del nihilismo, del pesimismo, está incorporándose otra vez a través de las escuelas y a través de la educación. Por eso yo le hablo a ustedes de esto, porque nosotros tenemos que saber bien la esencia del ser humano.